Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Qué gusto poderles saludar en esta preciosa hora de la mañana. Su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde Guatemala, le envía un cordial saludo y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Me siento muy alegre, muy contenta, amados hermanos, de poder estar aquí a través de esta plataforma saludándole a cada uno de ustedes. Gracias a Dios primeramente y a los hermanos administradores por este privilegio tan hermoso que me dan de poder nuevamente retomar este momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y pues es un gusto, mis amados hermanos, y juntos vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a pedir la dirección de su Santo Espíritu para que podamos comprender y entender. Oremos. Excelentísimo Padre, tú que vives y permaneces para siempre, te damos la honra, la gloria y el honor, Señor, porque solamente tú te la mereces. No hay otro Dios fuera de ti que te iguale en poder, en grandeza, en maravillas, en todo lo que tú eres, Padre Celestial. Gracias, Señor eterno, porque en esta mañana nos podemos contar entre los vivos, nos da la dicha de poder abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, Señor. Y pues estamos aquí suplicándote por este momento de meditación de tu palabra, que seas tú dándonos la dirección de tu Santo Espíritu, esa unción, Señor, a través de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender tu palabra. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor, y usa a tus hijos también que están atentos a escuchar esta meditación, para que también ellos puedan salir edificados, Señor eterno. Y que esta palabra, Señor, que esta semilla pueda caer en corazones de carne, en corazones fértiles, en tierra fértil, Señor, donde pueda germinar y dar su fruto a su tiempo. Y que juntos salgamos edificados con nuestra copa rebosando, con una enseñanza más en nuestra mente, en nuestro corazón, y que estemos dispuestos a ponerlo en el terreno de la práctica. Bendice, Señor, a todos tus hijos de este grupo edificados en la palabra, como también bendice a tus hijos administradores, Señor. Y que este proyecto, Señor, que este ministerio, esta misión que ha sido encomendada en las manos de tu pueblo, Señor, pueda ir creciendo y pueda llenar el cometido y cumplir esa misión que tu Señor, tu Hijo Jesucristo nos vino a poner como ejemplo, Señor. Así es de que en tus brazos de amor nos encomendamos en este momento. Dirígenos, Señor. Son favores que te suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, es una alegría poder nuevamente meditar en la palabra de nuestro Dios, y pues estamos tratando con un lema muy hermoso que se titula El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. ¿Verdad? Estamos meditando en hermosos temas, ¿verdad?, escritos en la palabra de nuestro Dios por Juan. Y hoy pues tenemos un hermoso tema y estamos ya en la tercera semana de este mes. Para hoy, viernes 22 de septiembre, tenemos un tema hermoso titulado La adoración. Y qué importante es que meditemos en esto, ¿verdad? Para que nosotros sepamos de qué manera estamos rindiendo adoración a nuestro Dios, amados hermanos. Hoy vamos a reflexionar en esto, y si en algo nosotros estamos fallando, si algo aún nos falta, hermanos, que hoy podamos mejorar en todo aspecto de nuestra vida, para poder darle la mejor adoración a nuestro Padre Celestial, porque Él se la merece, porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y le invito a que abra su Sagrada Escritura en Juan capítulo 19, donde encontramos nuestro texto bíblico y donde nos vamos a basar para este tema de la adoración. Juan capítulo 4, sus versos 19 al 24. Y dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, y porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Es una hermosa plática, una hermosa charla que nuestro Señor Jesucristo tenía con la mujer samaritana. Algo sorprendente para ella, ¿verdad? Porque entre judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo rompió ese tabú, podríamos decir, ¿verdad? Y Él ingresó por esa ciudad y se encontró con esta bella mujer que estaba dispuesta a rendirle la adoración a Él que se la merece, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, la adoración, mis amados hermanos, la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para aquellos que se la dan, ¿verdad? Él se merece toda la adoración. Nosotros reconocemos que Él se merece la adoración, porque Él es el mismo de ayer, el de hoy y de toda la eternidad. Es el que ha hecho grandes maravillas y grandes proezas. Entonces tenemos que darle la honra y la gloria y el honor porque Él se lo merece. Entonces, hermanos, el objetivo de estudiar este tema es para comprender que en este pasaje Jesús cambia todo el concepto y el enfoque del hombre acerca de la adoración, y que ahora se debe adorar en espíritu y en verdad. Entonces, regresemos a nuestro texto de Juan capítulo 4, su verso 21, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer: se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. En el verso 21 podemos regresar en Juan 14, 21. Y Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí vemos, hermanos, que el lugar de la adoración ya no iba a importar, ¿verdad?, para ese tiempo, ¿verdad? Porque pues los samaritanos decían que en ese monte tenían que adorar, y los judíos decían que era en Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesucristo le deja claro esto a la mujer samaritana y le dice que ya no iba a importar el lugar. Y aquí le advierte a esta mujer, ¿verdad? Y le dice una frase muy importante, porque le dice: la hora viene. O sea que se estaba acercando, o se acercaba, un acontecimiento histórico que cambiaría totalmente la adoración. ¿Y a qué se refería nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que Él se refería a su muerte y a la venida del Espíritu Santo. Su muerte y resurrección, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y la venida del Espíritu Santo. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando decía: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La presencia de Dios, amados hermanos, ahora y desde entonces iba a morar en los corazones de cada persona, y por supuesto que en su pueblo, ¿verdad? En nuestro corazón es donde nosotros debemos de darle la adoración a nuestro Padre que se merece, porque del corazón salen las buenas y las malas acciones, ¿verdad? ¿Y qué tipo de adoración le estamos dando a nuestro Dios? Nosotros podemos evaluar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Qué actitudes estamos tomando? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cuáles serán nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestros gestos, nuestras acciones? Es ahí donde nosotros tenemos que evaluar, porque ahora ya no es en un lugar específico, ya no iba a ser en Jerusalén, ya no iba a ser en otra parte. Nuestro Señor Jesucristo ahora nos pide nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Entonces el Señor pide nuestro corazón, pero nuestro corazón también debe de salir las buenas acciones, ¿verdad? Que nuestro cuerpo sea dedicado para darle honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad?
Y veámoslo aquí, veámoslo en Primera de Corintios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. En Primera de Corintios capítulo 6, 19 al 20. 6, 19 al 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por sangre, habéis sido comprados por precio, dice, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo le vamos a dar la adoración? Aquí lo está diciendo claramente. Glorificad pues a Dios, como dice, con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Él? Porque Él nos vino a comprar con precio. Y a precio de sangre, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros nos debe impulsar y mover para que nosotros le rindamos la adoración que nuestro Dios se merece. Y le decía, porque ustedes adoran, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen. Entonces nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros que identifiquemos a quién estamos adorando. ¿Conocemos lo que estamos adorando? ¿O lo adoramos porque queremos nada más aparentar? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, amados hermanos, lo importante es adorar a Dios. Porque una persona puede estar adorando en el templo, ir todos los días al templo, pero sin embargo quizás no está adorando como debe de adorar. Porque así se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, porque ella quizás adoraba a Dios con todo su corazón, pero no lo estaba haciendo como era debido, ¿verdad? En el verso 22 dice: «O vosotros adoráis lo que no sabéis». Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué le diría esto nuestro Señor Jesucristo? Porque la salvación viene de los judíos, dice. Aquí Jesús se identificó como los judíos, ¿verdad? Como judío, porque Él nació siendo judío. Viene de ese linaje de David, ¿verdad? Un pueblo elegido por Dios. Y surgió de ese pueblo de nuestro Dios, surgió de un pacto especial que hizo con Abraham. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17 y su verso 7. Desde ahí empezó el pueblo de Israel. Era un pueblo especial y aún lo es en este tiempo. Un pueblo único, su especial tesoro, dice. Sin embargo, ¿qué pasó, mis amados hermanos? El pueblo judío lo rechazó. No creyeron en él, ¿verdad? Porque sí lo dice en Juan capítulo 1 y su verso 11 al 12. A los suyos vino y los suyos, dicen, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, adorar. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Vamos aquí en nuestro texto base, Juan 4, 23 al 24. Y dice: «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Y el 24 dice: «Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Adorar, hermanos, los verdaderos adoradores deben de adorar, como dice, en espíritu. ¿Y cómo es adorar a Dios en espíritu? Es con el impulso del Espíritu Santo, dando buenos frutos, como lo dice en Gálatas capítulo 5 y su verso 22 al 23, que ahí tenemos, ¿cuántos frutos, hermanos? Bueno, tenemos 9 frutos del Espíritu Santo. Y es ahí donde usted se va dando cuenta si de verdad está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Son 9 frutos. Y no podemos decir, pero yo cumplo con 4, con 5, con 6, me falta a nosotros. Entonces no le estamos dando la adoración que Él se merece. Son 9 frutos. Usted lo puede ver en Gálatas 5, 22 al 23. El primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Cuánto nos faltará, hermanos? ¿Cuántos frutos de esos quizás estamos poniendo en práctica y aún nos faltan a los otros? Pero hoy
Hoy el Señor nos está haciendo ese llamado. Que si aún nos falta, porque no podemos dar a medias, ¿verdad? Esa adoración, ¿no? Tenemos esos 9 frutos del Espíritu Santo. Adorar, hermanos, sin fingimiento es lo más importante. De forma sincera y verdadera. Darle nuestro corazón completamente a nuestro Dios, no a medias, porque nuestro Dios no quiere medias. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no dice con la mitad, un pedacito, un rinconcito, no. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque es un mandato. Darle nuestro corazón completamente a nuestro Dios, no a medias. O como decimos por ahí un dicho, ¿verdad? Un pie en la iglesia y el otro en el mundo. O como decimos aquí en Guatemala, pues ahí estamos como la mojarra, más o menos, ¿verdad? Sirviéndole a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios. Más o menos. No, tenemos que tener la fuerza, esa potencia de poder adorar a nuestro Dios, desde nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestros frutos nos van a dar la identificación si le estamos adorando como Él quiere. Porque nosotros, amados hermanos, hemos sido formados, dice, para su gloria. Y eso lo podemos ver en Isaías 43, 7 al 10. Y nos escogió antes también de la fundación del mundo para hacer su voluntad y ser santos como Él es, sin mancha alguna delante de Él. Así lo dice Efesios 1, 4 al 6. Entonces, es importante que nosotros veamos eso, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tipo de oración le estamos dando a nuestro Dios? Entonces, hoy es para que nosotros reflexionemos y veamos unos puntos importantes, mis amados hermanos, para seguir reflexionando en esta palabra. Y vamos a ver que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, desea que nosotros, ¿verdad? Nosotros los mismos, lo mismo que Él deseaba para aquella mujer samaritana, que lleguemos a vencer esos obstáculos en nuestra vida y que le adoremos a Dios, como dice, en espíritu y en verdad. Porque el Padre a esos adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y veamos un punto importante, y es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como lo hizo esta mujer, y que le aceptemos y aceptemos el don de Dios. Y veamos Juan capítulo 4, aquí donde estamos con nuestro texto base, capítulo 4 y sus versos 6 al 10, que dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús salió de Judea, amados hermanos, para volver a Galilea. Volvió de Judea para volver a Galilea, pero en vez de tomar la ruta acostumbrada para la mayoría de los judíos, atravesando Decápolis, Jesús decidió ir por Samaria. Al entrar Jesús en Samaria, se detuvo en la ciudad de Sicar. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 4, su verso 1 al 5. Cansado y sediento debido al viaje, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob para tomar un breve descanso. Cerca del mediodía, más o menos, amados hermanos, dice que esta mujer samaritana vino a sacar agua al pozo. Y Jesús dice que entabló con ella una conversación que fue el primer paso para guiarla a la fe en Él y a la verdadera adoración. La mujer se asombró, mis amados hermanos, de que Jesús, siendo judío, le hablara con ella, ya que era samaritana y sabía cuánto
cuánto despreciaban los judíos a los samaritanos y que evitaban cualquier contacto con ellos a toda costa. Cuando le pidió a la mujer que le diera un poco de agua, Jesús estaba preparando el escenario para hablarle del don del agua viva, es decir, de la vida eterna. Y Jesús le dijo a la mujer que si ella supiera quién era el que le pedía de beber agua del pozo, ella le pediría a él que le diera de esa agua viva, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el verso 10. En la mentalidad judía, el agua viva eran aguas en movimiento, o que fluían de un riachuelo o de un manantial. Entonces Jesús le ofreció vida, que no estuviera estancada, sino viva y en movimiento. Eso es lo que nosotros podemos ver. Jesús le ofreció vida, que no estuviera estancada, sino que estuviera en ese movimiento. Jesús sabía que la mujer samaritana estaba viva, pero no estaba verdaderamente llevando la vida que Dios deseaba que las personas tengan. Y hoy, en la actualidad, muchos parecemos como esta samaritana. Al igual que ella existen, pero no viven la vida abundante y eterna que Dios quiere que disfruten. Como veremos, fue solo cuando esta mujer reconoció a Jesús como su Señor, que su vida fue de veras transformada para el bien. Entonces debemos de aceptar el maravilloso don de salvación de Jesucristo, si queremos recibir el don de Dios, el agua viva. Porque dice que Jesucristo está comparada con la fuente de agua viva. Y aquí mismo en Juan 4:11 al 14 lo podemos ver. La mujer samaritana vio que Jesús no tenía con qué sacar esa agua, pero ella se preguntaba de dónde iba a sacar esa agua él. Al igual que muchos de nosotros hoy, esta mujer pensó que Jesús estaba hablando de agua física, cuando desde un principio estaba hablando del agua espiritual, ¿verdad? Esa que da vida eterna, que salta para vida eterna. Jesús estaba refiriéndose acerca de una fuente de agua mejor que la que Jacob les había proporcionado, la cual podría satisfacer a un nivel mucho más profundo. La mujer le preguntó a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En otras palabras, ella se preguntaba qué había de especial o de peculiar en Jesús que le permitía ofrecerle agua viva. ¿Qué características del agua viva que Jesús le da hacen de diferente al agua común que ella sacaba del pozo, ¿verdad? Pero a diferencia del agua natural que procede de la tierra, el agua viva proviene solo de Jesús. Solo Él es el dador, sino de esa agua viva, esa agua pura, de esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Entonces, qué importante es que veamos esto, ¿verdad? Cuando el agua viva salta en las personas, la lleva a nuevos valles de adoración, da la espalda a la adoración muerta y carente de vida, basada en tradiciones de hombres y esfuerzos por alcanzar su propia justicia. Solo volviéndose a Jesucristo las personas pueden satisfacer totalmente el deseo de su corazón, de adorar y recibir vida eterna. Pero hay otro punto importante, y es vencer los obstáculos, enfrentarnos al pecado y reconocer como la samaritana reconoció su pecado. Lo podemos ver en Juan capítulo 4, su verso 15 al 18, según la lectura de Juan. Aunque la mujer samaritana no entendió plenamente lo que Jesús dijo, tuvo sensación de que había algo diferente en este hombre. Le pidió esa agua que curaría su sed, que facilitaría su labor. Sin embargo, Jesús fue directamente a la parte de su vida que le estaba manteniendo lejos de esa vida eterna. ¿Qué estaba tratando de lograr Jesús al pedirle a esta mujer que buscara a su marido? Cuando le dijo, ve y llama a tu marido. El hecho de que ella estaba viviendo con un hombre con quien no estaba casada.
y se había divorciado quizás ya de varios hombres, de otros 5 hombres, según la lectura. Indica una promiscua manera de vivir. Eso pudo haber pasado en su vida literal, pero Jesús le hablaba de sus maridos, pero en sentido figurado, que eran sus dioses falsos que había tenido, porque los samaritanos se habían contaminado y mezclado con el paganismo de ese tiempo. Era una de las causas principales por qué los judíos no los aceptaban y los odiaban. Entonces, cuando Jesús la confrontó con la verdad de su vida que llevaba, en realidad estaba ayudándola a enfrentar su pecado y abrir la puerta al arrepentimiento. Era importante que esta mujer reconociera su pecado, hermanos, para que pudiera participar del agua viva que Jesús le estaba ofreciendo en ese momento, ¿verdad? Jesús sabía que la mujer samaritana intentaría evadir su pecado. Lo podemos ver en el verso 17, de aquí de Juan 4. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido, le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que le dijo la verdad acerca de su condición exacta. De la misma manera que Jesús conocía el pecado de esta mujer, Él conoce también nuestro pecado. Hoy día, el pecado oculto, ese pecado que quizás no hemos confesado, eso va a ser siempre un obstáculo para recibir el perdón y otras bendiciones de Dios. El pecado también obstaculiza la verdadera adoración, amados hermanos. Y aunque quisiéramos ir a la iglesia, al templo y estemos ahí, pero ese pecado que no hemos confesado jamás nos va a dejar experimentar esa verdadera adoración. Y mucho menos vamos a experimentar la vida eterna que el Señor nos ofrece. Entonces, nos engañamos si creemos que podemos ofrecer verdadera adoración a Dios y al mismo tiempo vivir en la desobediencia. Terminamos ofreciendo a Dios un amor como fingido, hermanos. Fingido en nuestra adoración que nos guía a una bancarrota espiritual. Solo cuando se quita el pecado no confesado es que comienza la verdadera adoración del Salvador. Porque eso nos pasa a muchos, quizás muchos hermanos se han quedado por su pecado. Pero hoy esta palabra le está haciendo el llamado de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Confesar su pecado para experimentar ese amor de Dios verdadero, esa verdadera adoración. Pero hay que vencer los obstáculos, enfrentarse a esas tradiciones que quizás no nos permiten darle la adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Con la revelación del pecado, ¿verdad? La mujer samaritana se dio cuenta de que había algo extraordinario en Jesús, ¿verdad? Ella se dio cuenta de que este hombre era profeta. Y veamos aquí en Juan 4, 19 al 22. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de la adoración. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en otro, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces aquí nuestro Señor es claro, ¿verdad? Y esa era otra cosa que alejaba a la mujer samaritana de esa verdadera adoración. Que era la tradición que estipulaba la mayoría de los aspectos de su adoración. Dicha tradición le exigía que adorara a Dios en el lugar que habían adorado sus antepasados. El lugar de adoración se había vuelto más importante que la persona a quien adoraba. Ya sea que la tradición se fundamente en el lugar adecuado para adorar o en una manera o estilo de adoración adecuado, las simples tradiciones siempre obstaculizan la verdadera adoración. En su respuesta a la mujer, Jesús le dice que la ubicación no era el elemento clave de la verdadera adoración. Y muchas veces nos puede estar pasando esto mismo a nosotros, ¿verdad? Que las tradiciones, pues es que yo aquí conocí, pues es que aquí va toda mi familia, ¿verdad? La tradición, como siempre. Y no nos estamos dando cuenta de que no le estamos entregando la verdadera adoración a nuestro Dios.
Y eso es un obstáculo en nuestra vida espiritual. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó que la hora venía? Eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Cuando las personas no adorarían al Padre ni en el monte, ¿verdad? Ni en Jerusalén. Jesús se refería a una época que cambiaría de modo radical la manera de adorar a la, ¿verdad? De esas personas, haciendo referencia a su eminente muerte y su resurrección. Entonces, amados hermanos, adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Como lo dice en Juan 4:23, ya para ir culminando, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, como dice, en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Después de tratar aquellos asuntos de la vida de la mujer samaritana que la alejaban de la verdadera adoración, Jesús le dijo lo que era la verdadera adoración. Jesús completó la frase: la hora viene y ahora es. A causa de Jesús, la adoración nunca sería igual. Ya uno tendría que acudir a un lugar específico ni participar en ritos especiales para adorar a Dios. Ya no había necesidad de todo eso. Jesucristo hizo posible la entrada a la presencia de Dios en cualquier parte. Jesús quería que la mujer supiera que la verdadera adoración había tomado una nueva dimensión. Él convirtió el acto de adoración en una experiencia personal para ella. Esto era algo que ahora ella podía hacer por sí misma, sin necesidad de esperar que otras personas la guiaran, ¿verdad?, a esa adoración. La adoración es una experiencia, hermanos, de ahora. Cuando uno quiera, en el momento que usted quiera, podamos entrar a la presencia de nosotros y darle la adoración. Debemos adorar a Dios en espíritu. Las personas fueron creadas como seres de carne y hueso, pero con una naturaleza que es la necesidad de buscar la adoración de Dios y servirle. Dios nos dejó esa naturaleza, ese deseo en nuestro corazón siempre de quererle buscar. Y la verdadera esencia de Dios es de un ser espiritual. En este plano espiritual que Dios se comunica y tiene comunión con nosotros, hay algunas ocasiones en que podemos pronunciar las palabras apropiadas para expresar nuestros sentimientos, y mediante la adoración en el espíritu le damos a conocer nuestras necesidades, ¿verdad?, a nuestro Dios. Cuando adoramos a Dios en espíritu, se forma una unión siempre creciente que nos lleva a momentos hermosos de comunión con Él. Entonces la importancia de adorar a Dios en espíritu es evidente, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mis amados hermanos, nos queda claro cuáles son los frutos de esos verdaderos adoradores. Los vimos al principio, ¿verdad?, que son 9 frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de reflexionar en este momento. Porque cuando Jesús se encontró con la mujer junto al pozo, su propósito era hacer que comprendiera que la verdadera adoración a Dios solo podía venir por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Jesús tocó aspectos de su vida que quizás a ella le obstaculizaban el camino hacia la verdadera adoración. Y debemos preguntar: ¿qué cosas en mi vida me impiden ofrecer adoración verdadera? ¿Podemos vencer esas cosas reconociendo primeramente que Jesucristo es nuestro Salvador? Luego, a medida de que ponemos en práctica las verdades de la palabra de Dios, Él nos mostrará cómo adorar en espíritu y en verdad. Algunas personas solo acuden a Dios cuando necesitan que se les atienda en alguna situación especial, porque así somos los seres humanos. Sin embargo, Dios desea una adoración sincera, basada en nuestro amor por Él primeramente, amor a nuestro prójimo, y que siempre nuestro deseo esté de agradecerle o agradarle a Él en todo lo que sea posible.
Quizás necesitemos modificar nuestra forma de acercarnos para adorar a Dios, incluso más tiempo para meditar en nuestro Dios como nuestro Padre, quien es, ¿verdad? Y tener esa comunión y esa cercanía como hijos suyos que somos. Solo Él puede ayudarnos para poder darle la adoración que Él se merece. Oremos por nuestra vida espiritual, amados hermanos, y pidamos perdón por nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados y empecemos a experimentar el poder de Dios. El Espíritu Santo de nuestro Dios se refleje en nuestra vida. Solo Él puede perdonar cada uno de nuestros pecados y darnos esa paz. Es así como podemos liberarnos de esas cargas pesadas y adorarle en espíritu y en verdad como Él lo pide. Que nuestro Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno. Y paz a vosotros, amados hermanos.